estamos con Chari Martínez, gerente de Fenicia y proyectos de Fenalco Antioquia, y con ella vamos a hablar de la gestión de riesgo de desastres. Ay, se me olvidó la otra. Continuidad de negocio. Continuidad de negocio, gestión de riesgo de desastres y continuidad de negocio. ¿Repetimos? No, ahí. Lo edito. Sí. 3, 2. Como les dije, estamos con Chari Martínez, gerente de Fenicia y proyectos en Fenalco Antioquia. Y con ella vamos a hablar de la gestión de riesgo de desastres y la continuidad de negocios. Chari, bienvenida a Mercadeo con Vos. Y qué bueno este tema tan importante que no lo tenemos como muy presente siempre. Total, Marisa. Y bueno, en Fenalco vienen haciendo un trabajo muy importante con ese tema. Sí, y primero que nada, mil gracias por la invitación, mil gracias a Mercadeo con Vos y a todas las personas que lo ven y te siguen. Sí, la verdad que es un tema súper relevante. Yo creo que no solo para las organizaciones, obviamente ese es el tema que nos trae a colación, pero también para la vida personal, ¿cierto? Digamos que siempre pensamos que estamos exentos de que algo de esto nos pase, pero con el cambio climático que hay hoy en día y cada vez los retos que nos implica este cambio climático hace que esos eventos sean muchísimo más frecuentes. Y especialmente, digamos que para las empresas siempre piensan, no, esto no me va a pasar a mí, hasta que pasa, ¿cierto? Exacto. Y un evento de eso puede incluso terminar en un cierre y en una quiebra de una empresa. Entonces, ¿cómo intentar mitigar eso? ¿Cómo se puede evitar, Chari? ¿Cómo logramos evitarlo o mitigarlo más bien? Porque ante una tema catástrofe tan que no sabemos cuándo puede ocurrir, porque el clima y lo que le hemos hecho daño también a la tierra, pues es culpa de nosotros, pero no sabemos cuándo pueda pasar un fenómeno de estos. Llega y nos puede dejar en la calle, sencillamente. Total, lo que pasa es que hay dos temas. Unas cosas son las causadas, digamos, por el ser humano, ¿cierto? Precisamente por esa falta de identificación de esos riesgos. Y otra, obviamente, pero no es causada por la naturaleza. En realidad tiene su raíz en el ser humano, sí, claro, ¿cierto? Porque sí, es una reacción simplemente de la naturaleza a las acciones del ser humano. Que ahí no vamos a entrar en discusión de son buenas, no buenas. Sí, bueno. Si hemos hecho un cuidado bueno, ideal del planeta. Sí, pero sí tomar conciencia. Sí, pero sí hay que tomar conciencia que todas esas acciones que nosotros tomemos pueden repercutir o positiva o negativamente. Total, y que nunca es tarde, ¿cierto? Yo creo que es un llamado precisamente a tomar la conciencia del ser humano. Pero pues en las organizaciones, digamos que hoy en día en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, tan cambiante, y los riesgos son todos, no solamente son de desastres, son naturales, ¿cierto? Tenemos riesgos organizacionales, tenemos riesgos de ciberseguridad, tenemos riesgos reputacionales, tenemos riesgo de la propia operación, ¿cierto? Entonces es muy importante identificar esos riesgos, tanto los internos que tiene nuestro propio negocio, ¿cierto? En las empresas, como ese riesgo externo, porque no somos un ente aislado, ¿cierto? Estamos en una comunidad, estamos en un territorio. Entonces, esos riesgos externos también, que ya sea por un desastre natural o porque hubo un incendio al lado y que no fue un desastre natural, sino porque se generó un incendio o dentro de mi propia empresa, el poder identificar previamente esos posibles riesgos a los que estamos expuestos, tanto como seres humanos en nuestras casas, ¿cierto? Como en una empresa, es importante para poder realizar planes especialmente enfocados en el negocio, esos planes de continuidad de negocio, para que si en la eventualidad en que se genere uno de estos eventos y estos riesgos, se pueda reaccionar de una manera muchísimo más eficaz, haciendo que las pérdidas sean menores. Obviamente tenemos magnitudes y magnitudes, pero te aseguro que si no estás preparado y no tienes un plan de continuidad y no tienes esa identificación de esos riesgos y un plan para poder accionar, va a ser mucho más difícil la recuperación o incluso la quiebra. Chari, estas, digamos, esas medidas que debemos tomar
obviamente también en la casa, porque el riesgo existe en todas partes, en la vida diaria, en la empresa, en la casa, donde usted salga, tiene riesgo. Siempre vamos a tener un riesgo, pero hay unos riesgos que se pueden mitigar más fácil. ¿Cómo empezar entonces a concientizarnos de esos riesgos que podemos mitigar y que podemos empezar a trabajar? Bueno, yo creo que tú dijiste una palabra muy importante y es el tema de conciencia, que va muy asociado a la sensibilización. Entonces, por ejemplo, si lo enfocamos un poquito en el tema de las empresas, es importante esa sensibilización y ojo, que esa sensibilización vaya desde el de arriba, porque si no va desde el de arriba no permea, ¿cierto? No permea, no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Al final, los que estamos dentro del barco queremos muchas y tenemos muchas intenciones, pero si el que lidera, si el capital no dice no direccionó bien, nos hundimos todos. Totalmente de acuerdo. Entonces, se parte primero por eso, por esa sensibilización, ¿cierto? Y porque esté en el ADN de la gerencia y ojalá de la junta directiva, en el caso de las empresas que manejen juntas directivas, el poder, digamos que la gestión de riesgo va desde esa identificación de esos riesgos, el mirar cuáles son esas medidas de mitigación, ¿cierto? Cómo vamos a reaccionar o a ejecutar el plan en función de lo que suceda, ¿cierto? Y de lo que tú tenías establecido en tu plan. Entonces es importante esa sensibilización. Eso es lo más importante, porque si uno no sabe para dónde va ni qué tiene, pues un poco difícil, ¿cierto? Muy difícil, muy difícil. Claro. Chari, esa continuidad de negocio, ¿cómo se relaciona? Pero lo vamos a ver en el próximo bloque, porque aquí veo que me hacen señitas y que debemos dar entrada a nuestros cortes comerciales. Ok. Ya regresamos. Continuamos con Mercadeo con Voz y Chari Martínez y la gestión del riesgo de desastres y la continuidad de negocio. Chari, estábamos viendo una parte muy importante que es esa continuidad de negocio y cómo encaja con esta tema de la gestión de desastres. Pero antes quiero hacerte una pregunta porque me parece importante resaltar esa gestión que hacen los gremios nacionales e internacionales en este aspecto. ¿Cómo encontramos como el apoyo de ellos? ¿Cómo nos facilitan la vida en estos aspectos? Sí, bueno, pues yo creo que los gremios o las organizaciones que agremien muchísimas empresas tenemos un rol fundamental y es porque precisamente podemos lograr que esa sensibilización permee a a una gama mucho más amplia de empresas, ¿cierto? Porque yo creo que a veces no somos conscientes de las cosas porque siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero cuando nos empezamos a escuchar un poquito y empezamos a ver y a indagar y a estar en esos espacios de sensibilización, empezamos a ser un poquito más conscientes, que efectivamente, como le decía antes, no somos entes aislados. De hecho, digamos que la gestión de riesgo es súper importante manejarla dentro de las empresas, porque las empresas son el medio de subsistencia. O sea, digamos que si una empresa, por un impacto, un evento que se genere, no puede continuar en el mercado, la consecuencia no es solo que esa empresa cierra, la consecuencia es todo lo que se genera y los efectos indirectos y negativos, que eso genera, ¿cierto? Entonces, de hecho, además, y especialmente enfocado en las MIPYMES. ¿Por qué? Porque digamos que a nivel nacional, ¿cierto?
a nivel global, perdón, según Naciones Unidas, las MIPYMES representan el 90% del tejido empresarial. A nivel mundial, representa el 70% del empleo y el 50% del PIB mundial. O sea, y si ya nos bajamos a Latinoamérica, según la OCDE, esto representa el 99,5%. Y si nos bajamos a Colombia, sigue siendo lo mismo. Entonces, digamos que las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, son los que marcan el tejido empresarial, y para esas empresas es mucho más, especialmente para las micro y las pequeñas, es mucho más difícil recuperarse de un evento adverso, ¿cierto? Entonces, creo que esa importancia de precisamente los gremios o estos organismos internacionales que pueden ser una voz para estas empresas, desde FENALCO Antioquia, pues obviamente hemos hecho la labor. Bueno, luego te contaré un poquito más. No, cuénteme un poquito más, porque me parece muy interesante esa labor que ha hecho FENALCO, que la debemos resaltar también, y que ha tenido unos programas muy importantes en torno a la gestión del riesgo. Sí, mira, por ejemplo, en FENALCO tuvimos durante más de 4 años un proyecto muy bonito, le llamamos la gestión del riesgo, fortalezco mi negocio, y digamos que eso tuvo una metodología muy chévere, porque de una manera, a veces la gestión del riesgo se ve como algo muy técnico y hay que bajar un poquito el lenguaje. Entonces ahí impactamos a empresarios o microempresarios más bien de comunas de estratos 1, 2 y 3, de 4 sectores específicos, que era el textil, confecciones, droguerías, alimentación y ferreterías. ¿Por qué estos 4 sectores? Porque cuando ocurre un riesgo de desastre, cuando ocurre un evento de estos adversos, digamos que son los primeros sectores que se movilizan, porque todo el mundo necesita alimentos, todo el mundo necesita ropa cuando hay un evento de estos, todo el mundo necesita las ferreterías, pues por el tema de la construcción, las adecuaciones y demás, y obviamente el tema de droguerías por el tema de medicamentos. Entonces son sectores que son fundamentales para activar, y que un desabastecimiento de ellos tiene unas implicaciones muy grandes, ¿cierto? También impactamos a través de este proyecto, obviamente, a nuestros afiliados, por supuesto, que ya son 38 sectores económicos, entonces el impacto es muchísimo más transversal y mayor, ¿cierto? Con metodologías muy ágiles, se llevaban implementos que venían desde gráficas, cuáles eran los números a los que tenía que llamar, de una manera muy amena, explicándoles a todos estos microempresarios cuáles eran los principales riesgos, porque una de las cosas más importantes de esta metodología es que, digamos, es un complemento con lo que hacen instituciones como la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, por ejemplo, de Medellín a nivel nacional, ¿cierto? Que lo que hace es no solamente mirar esos eventos adversos externos, sino, venga, en mi negocio, ¿cuáles son mis principales riesgos? Y en qué conlleva estos riesgos si se materializan, cuáles son los pasos a hacer para poder que esto no haya un problema mayor, ¿cierto? Y que el tiempo de recuperación sea muchísimo más rápido. Más rápido. Pues en esos sectores que atendieron, tenemos un ejemplo que vamos a ver. De un tendero. Un tendero, sí. Que es bien bonita esa historia. Interesante. Ahí la vamos a ver. Súper. Este proyecto de gestión de riesgo, fortalezco mi negocio, fue demasiado importante para nosotros acá. Aprendimos cosas tan básicas como el hecho de transferir el riesgo a una aseguradora. Yo en mi negocio no lo tenía asegurado. ¿Qué hice yo? Le transferí el riesgo a la aseguradora para minimizar cualquier afectación que pueda presentarse en el negocio, porque sabemos que el negocio no está exento de riesgo. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Minimiza el riesgo. Gracias a este programa capacitamos más el personal, hicimos adecuaciones locativas, porque nos enseñaron que a veces uno tener desorden en el negocio puede generar accidentes y cosas como tal. A partir de aprendí demasiado en la parte de reparación de residuos, porque yo antes tenía una sola caneca y ahí vaciaba todo. Aprendimos que hay que darle un manejo adecuado a eso. Tenemos una caneca blanca en este momento que es para los cartones, plásticos, o sea, cosas que se puedan reciclar. La verde, que es la de orgánicos, que son cáscaras de plátano, cáscaras de frijol, todo lo que se puede convertir en orgánico. Y tenemos la negra, que es los desechos.
servilletas, papeles sucios, cosas que ya no se van a utilizar, ahora tapabocas, toda esa situación ahora que ya no se utiliza. Y yo antes no le daba manejo a eso, antes simplemente era una sola caneca y que tapara todo y ya. Nosotros a lo que por ejemplo al reciclaje, normalmente aquí frecuentemente pasan recicladores, les separamos la bolsita y le hacemos entrega a los recicladores. Y algo muy bonito es que uno cuando separa los residuos está generando algo económicamente para otras personas, porque es que uno antes botaba y la gente a veces dentro de toda esa basura se iban cosas que eran muy aprovechables. Ahora ¿qué pasa? Se las separamos, se las damos al reciclador y él le da un buen uso. Continuamos con Chari Martínez y la gestión de riesgo de desastres y la continuidad de negocio. Chari, en esos riesgos, en los riesgos en Medellín enfocados principalmente, ¿qué riesgos encuentran, qué desafíos hay ahí y qué tipo de riesgos podemos encontrar? Bueno, pues digamos que según el plan de gestión de riesgo de desastres de aquí de Medellín, ellos identifican como los principales riesgos el tema de deslizamientos y de inundaciones, obviamente muchísimo más potenciados en épocas de lluvia, ¿cierto? Sí. Y especialmente en lo que son las comunas que están en las laderas, porque digamos que son asentamientos informales, ¿cierto? Entonces que no tienen una adecuada planificación del territorio, ¿cierto? Y obviamente asentamientos adecuados, lo que hace que sean mucho más vulnerables. De hecho, por eso cuando hicimos este proyecto, precisamente los estratos en los que estaban ubicados eran los estratos 1, 2 y 3, pero principalmente los que estaban en las laderas. ¿Por qué? Porque hicimos pues como un estudio de identificación de cuáles eran los principales riesgos de Medellín asociados pues pues al territorio y a los comercios que estaban alrededor. Entonces esos son los principales riesgos identificados. Y de eso tenemos ejemplos. Bueno, tenemos ejemplos obviamente a nivel local, y te quiero dar pues también algunos como a nivel incluso de región, ¿cierto? Y de hecho uno a nivel global, que fue el COVID. Bueno, empecemos digamos por lo inicial, que fue, nosotros tenemos un afiliado nuestro que se llama Panadería Susi. Ellos son son afiliados desde hace mucho tiempo. Ellos hacen repostería artesanal alemana, una empresa muy bonita, y ellos tuvieron un incendio. Digamos que cuando ellos entraron al proyecto ya habían pasado por todo eso, pero dijo, qué bonito o qué importante que no le damos lo que decíamos antes, no somos tan conscientes de ellos y no le damos la importancia. Qué bueno que nosotros hubiésemos tenido estas capacitaciones y esta sensibilización antes de pasar a lo que nos pasó. Claro, ellos participaron muchísimo, obviamente, cuando hicimos este proyecto, porque por eso es importante identificar esos riesgos internos de la propia organización. Digamos que muchas de las maquinarias de ellos normalmente son con gas, pero había algunas que son eléctricas, y algo que mucho seguro que incluso en casa hacemos, y es, había un ventilador, al lado del ventilador había unas cajas de cartón. Y se pidió una extensión para conectar. Bueno, no sé qué pasó, si se cayó, se soltó, hubo un cortocircuito, eso generó un incendio, se incendió toda la empresa. De ahí también, digamos que sale también como para tomar conciencia, no solamente de algo tan sencillo, como eso salga un incendio. Que puede destrozar todo, y gracias a Dios no hubo pues pérdidas humanas, ¿cierto? Ay, qué pena. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas,
pero digamos que es un ejemplo muy claro de que no, venga, es que sí es importante hacer ese tema de gestión de riesgo. Sí. Y también el tema del aseguramiento, ese transferir ese riesgo a esas aseguradoras que una vez uno dice, ay no, pero ¿por qué pagar eso? No, venga, obviamente revise que lo que tú estás pagando por ese seguro sea los riesgos que tu o sea, no pagar riesgos por riesgos. Si tienes un riesgo que no se va a materializar dentro de tu compañía, pues no tiene sentido que lo pagues, pero sí ser muy consciente de eso. Ese es un primer ejemplo. Segundo ejemplo, este año estuve en una conferencia precisamente con Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres a nivel nacional en Colombia, y había un ejemplo de una chica de una empresa brasileña que tuvieron una inundación muy fuerte en Brasil, y precisamente como la ayuda, primero solidaridad obviamente de todos sus proveedores, pero precisamente el tener esos planes de continuidad de negocio permitieron que el efecto fuera muchísimo menor. Otro ejemplo, y el más claro a nivel global, fue el COVID. Digamos que el COVID no, como te digo, como te decía antes, hay muchísimos riesgos que se pueden materializar. Sí, que uno cree que solamente el clima pues es el que lo va a afectar, no, y resulta para que nada. no. Mira, el del incendio fue por algo propio de la organización. Exactamente. Y que a veces nosotros dejamos, por ejemplo, los cargadores enchufados, o en una regleta ponemos un montón de cosas. No, hay que tener mucho cuidado con eso, porque cosas tan sencillas que no nos implica mucho el poder ser consciente de ellos, o en las tiendas, por ejemplo, que colocan pues como las cosas más pesadas arriba. Eso es un riesgo para el personal que está ahí, ¿cierto? Porque se te puede caer encima. Claro. Entonces son todo tipo de riesgos que y que uno no alcanza como a imaginarse ni a dimensionar tanta cosa que puede tener, que puede generar un riesgo, y uno dice, pues yo nunca había pensado en las cosas de arriba, pues se imagina uno que no. Y mira que es algo tan sencillo. O un ventilador, algo tan sencillo como poner un ventilador, cuando se imagina uno que va a acabar con una empresa. Total. Entonces, y lo del COVID, resulta que cuando nosotros teníamos, las visitas eran presenciales, ¿cierto? Entonces se iba, porque muchas de estas personas, pues una hora salir para ir a una capacitación o algo, pues es un poco difícil. Entonces, pero con el COVID obviamente nos tocó pasar todo a virtual. Entonces, pues los retos que eso supone, porque pues digamos que hoy en día el tema virtual es pues muy común, pero en aquel entonces no estábamos todavía tan preparados. Y hay detalles que digamos que uno con una cámara pues no lo puede pasar. O es más simple. Sí, pasa más fácil desapercibido un detalle, que si uno es en una visita presencial pues uno lo ve y lo detecta inmediatamente, pero pasando una cámara, haciendo un paneo, pues... Digamos que gracias a Dios el tema de la identificación de los riesgos internos, eso se hizo en la primera fase, entonces digamos que, pero se tocó migrar, ¿cierto? Porque fue una materialización de un riesgo que nadie esperaba y que se dio. Entonces, pero sí salió algo muy bonito, y es que nosotros construimos con unos grupos de WhatsApp, y como te decía, los 4 sectores económicos que fueron los que obviamente ahí hubo mucho movimiento en el tema del COVID, especialmente con el sector de obrerías, y había mucho desabastecimiento. Ese es el problema de precisamente esa cadena de abastecimiento, qué tan importante es. Las tiendas eran los principales proveedores de la gente del barrio, ¿cierto? Sí, claro. Porque la gente no salía, entonces necesitabas comer o consumir, ¿cierto? El tema de los medicamentos o desabastecimiento, por ejemplo los tapabocas, y se hicieron redes de colaboraciones muy chéveres. Ve, yo no tengo, no, pero yo sí tengo, entonces yo te lo mando, y fue una experiencia la verdad súper bonita. Chari, se nos acaba el tiempo, vea que usted dijo que no iba a alcanzar, y vea que sí. Yo pensé que no. Bueno, ya llegamos desafortunadamente al final. Bueno, no, Marita. Mil gracias, Chari. Las redes sociales para que puedan compartir y mirar dónde. Sí, en Fenalco, en las redes de Fenalco Antioquia, ahí tenemos, y en la página de Fenalco Antioquia está una sesión que tenemos metodologías muy chéveres ahí también para poder descargar. Bueno, Chari, mil gracias. No, mil gracias a ti, Marisa, por la invitación. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal .co. Simultáneamente nos pueden ver en nuestra página www.mercadeoconvoz.co, y con repetición estamos los martes y jueves a la 1 de la tarde en el canal .co, y los sábados, hora de España, 9 de la noche, hora de España, en Radio Global
coachpnl.com. Ahí estamos a las 9 España, 2 de la tarde Colombia. Nos vemos y nos oímos. Chao.